Cordial saludo para ustedes. Estoy aquí de nuevo para compartir algunas reflexiones que surgen a partir del acompañamiento que hago a mujeres, hombres, parejas y familias en los espacios psicoterapéuticos que acompaño. También son reflexiones que vienen como producto de las propias vivencias. Reflexiones que hoy están inspiradas en la pregunta por la paternidad y la maternidad conscientes. Preguntas que también vienen a propósito de qué es honrar la vida en las constelaciones familiares y en la filosofía de los órdenes del amor que nos propone Bert Hellinger. Siempre estamos hablando de honrar la vida. Y entonces, ¿qué conlleva honrar la vida? Bueno, desde esta experiencia que tengo como terapeuta, como mujer, como madre, puedo hablar en este momento que puedo observar que se requiere reconocer 5 grandes fuerzas que se requieren para que la vida humana continúe en el planeta. ¿Cuáles son esas fuerzas? Pues la primera es la fuerza de la sexualidad. La sexualidad es sagrada, no tanto vista desde un lugar de moral, sino sagrada en tanto solo a través del encuentro sexual de una pareja es posible que la vida humana llegue al planeta Tierra, ¿cierto? Eso es muy importante. Algunas personas me dicen, Liliana, pero no se necesita necesariamente de un hombre y de una mujer, porque hay otras formas de concebir la vida. Concepciones in vitro, por ejemplo, y es real, pero se requiere del material genético que produce una mujer y produce un hombre. Sin estos dos materiales no es posible. Reconciliarnos con esa verdad biológica es fundamental para honrar la fuerza de la sexualidad. Y esa es parte de, digamos, las imágenes primordiales que también nos reconcilian con nuestro origen. Entender que el amor es posible en la diversidad, que hay parejas homosexuales que pueden construir relaciones muy potencializadoras, amorosas, de respeto, pero que para gestar la vida, para que la vida se dé, se requiere del encuentro de una pareja heterosexual o por lo menos del material genético de un hombre y de una mujer. Estamos hablando de un óvulo y de un espermatozoide. Esa es una verdad que nos trae paz también, que nos reconcilia con la imagen primordial. Luego veremos que hay otras fuerzas, otros momentos de la vida donde no es imprescindible el tema de la heterosexualidad, pero definitivamente la sexualidad de la pareja heterosexual es la que posibilita la vida o el encuentro del material genético de los dos diferentes, de lo que es diferente es lo que posibilita un tercero que emerge como hijo, que emerge como algo nuevo, ¿sí? Cuando hablamos de la sexualidad también estamos hablando de que se requiere fuerza para asumirla, para vivirla. En los procesos que yo he acompañado puedo dar cuenta que asuntos como la violencia sexual, como el abuso sexual, tanto para hombres como para mujeres, el tema de las taras sociales, culturales, que también van quedando en nuestro cuerpo, los miedos a la sexualidad, impiden muchas veces que las parejas tengan encuentros sanos, armónicos y placenteros. Así que la sexualidad no es tan sencilla como nos la hemos creído. La sexualidad implica grandeza, la sexualidad implica fortaleza, conocimiento de sí mismo, de sí misma, para poder dar el paso al encuentro en la desnudez con ese otro. También nos podemos encontrar que hay personas que no han dado nunca el paso al encuentro en la sexualidad con otro ser humano, hombres y mujeres. Por eso la fuerza de la sexualidad es importante reconocerla. Yo creo que en nuestra cultura hemos minimizado la sexualidad, se ha pauperizado tanto la sexualidad que no la vemos en su grandeza. Entonces esta reflexión mía apunta a que la primera fuerza que hay que reconocer y honrar es la fuerza de la sexualidad de nuestros padres. Ya estamos en suficiente conciencia para comprender que no nos trae la cigüeña, que somos producto del encuentro sexual de papá y de mamá, independientemente si papá y mamá tuvieron una posibilidad de vivir un amor en pareja profundo, largo, con romance o no. Si solamente fue un encuentro fugaz, si pudieron continuar después del encuentro que permitió el embarazo o no. Independientemente de eso,
Independientemente de las circunstancias posteriores, ese encuentro se dio entre ese hombre y esa mujer, y ese encuentro sexual es lo que posibilita hoy nuestra vida. Así que la primera fuerza es la sexualidad. La segunda fuerza es la fuerza de la fecundidad, una fuerza que ya no depende tanto de los procesos humanos, en razón de que no los podemos controlar y manipular como a veces el ego quisiera. Conozco muchas parejas que, teniendo todas las condiciones biológicas, emocionales para quedar embarazadas, inclusive el deseo, no logran fecundarse, no logran que ese óvulo y ese espermatozoide comience a gestar vida en el vientre de una mujer. Y esto es muy importante. En constelaciones familiares ustedes van a escuchar que los consteladores siempre hablamos de lo más grande, de esa fuerza superior. Sí, es una visión espiritual de la vida, y más allá de la imagen que cualquiera de nosotros pueda tener frente a la divinidad, consideramos que desde la visión sistémica hay fuerzas mayores que posibilitan o no posibilitan. Incluimos en esas fuerzas mayores también el inconsciente ancestral, el inconsciente colectivo, que puede bloquear o posibilitar la fecundidad. Muchas mujeres tienen tantos patrones de miedo a la maternidad, de miedo al asumirse como madres, que se bloquean biológicamente desde el inconsciente para asumir la maternidad y no pueden gestar, aunque sus ovarios estén generando óvulos sanos. Esto es bien interesante comprenderlo desde lo que es la somatización, también de los asuntos emocionales, cómo hay bloqueos que no tienen que ver con lo biológico o están en lo biológico, pero su génesis no es lo biológico, sino lo psicológico. Volvamos entonces a la fuerza de la fecundidad. No todos, porque tengamos encuentros sexuales, logramos fecundarnos, no todas las parejas. Esa fuerza sale de nuestra posibilidad de control. Es más, existen programas para fecundar, clínicas de fecundidad que también dan cuenta en sus estadísticas que no todos los casos fueron posibles. Y entender esto también nos permite honrar una fuerza que permitió que en un momento determinado el óvulo de mamá y el espermatozoide de papá se unieran y tuvieran, así como lo vemos en la imagen, esa chispa que no controla el ser humano, esa chispa que viene de otras fuerzas mayores, de otros sistemas mayores, conscientes, inconscientes, divinos, para quienes tenemos una visión espiritual de la vida también, y que estuvo allí para darnos la vida, para que nosotros pudiéramos comenzar ese desarrollo biológico también de nuestro ser. Entonces, esa es la segunda fuerza. La primera, la fuerza de la sexualidad; la segunda, la fuerza de la fecundidad. Bueno, y luego de la fecundidad viene la tercera fuerza, que es la fuerza de la gestación, una fuerza que es muy importante reconocer, la lleva sobre todo el cuerpo de la mujer, pues somos nosotras quienes en nuestro vientre, en nuestro útero, gestamos la vida nueva, gestamos a los seres humanos. La concepción de la maternidad consciente nos permite honrar ese cuerpo de mujer donde es posible la gestación de la vida humana. Sin este cuerpo, con esta estructura biológica, pues la vida humana no sería como es, seguramente sería de otra manera. Pero hoy reconocer que cuando estamos gestándonos en el vientre de mamá, de ella tomamos absolutamente todo. Si el bebé requiere calcio, lo va a tomar del calcio que mamá ya tiene procesado. Si el bebé requiere minerales, proteínas, todo lo que requiere para construir el cuerpo, pues es allí donde va a encontrar, en lo que mamá ya ha procesado. Mamá nos entrega todo, y cuando decimos todo, decimos lo bueno y lo no bueno, porque mamá no puede escoger qué nos entrega. Todo está pasando allí, a nivel biológico, pero también a nivel emocional. Esto es muy importante. La vida emocional de mamá durante la gestación también nos va a marcar de alguna manera en esa forma particular de nosotros asumir también nuestras emociones. Ahora, va a ser mucha mayor la fuerza de la gestación si una mujer está acompañada por la fuerza del padre de ese hijo. Es innegable que cuando los hijos cuentan
no solamente con la fuerza biológica y emocional de mamá para sostener la vida en su vientre, sino que también cuentan con esa fuerza espiritual de papá que acompaña a esa mujer. Hay muchas más posibilidades de que la vida prospere en el vientre de una mujer. Muchas mujeres no logran llevar a feliz término la vida que se comenzó a gestar en su vientre y pierden repetitivamente, inclusive hay patrones que también se graban allí en el útero de las mujeres, patrones de memoria, de miedo a la gestación, de falta de fuerza para el parto posterior que se viene y hay muchos miedos que se guardan. Todo esto va a ser necesario honrarlo. Honrarlo es mirarlo, reconocerlo en nuestros clanes, sanarlo, para que podamos darle un lugar entonces también a esta fuerza de la gestación. Gracias a esta tercera fuerza de la gestación, nuestro embarazo llegó a feliz término y mamá pudo traernos a la vida. En este sentido, hay visiones espirituales que hablan de que nosotras las mujeres gestamos a los hijos en el vientre físico, y los hombres gestan a sus hijos en un vientre espiritual, en el alma. Pensar que no hay una conexión, inclusive desde lo biológico, pensemos solamente en el ADN, ¿cierto? El ADN tiene unas frecuencias no locales que son vibracionales y el ADN de nuestro padre está en nuestro cuerpo desde el primer momento de vida gracias a ese espermatozoide. De alguna manera, de una forma no necesariamente biológica, también estamos conectadas con papá desde el inicio de la vida, pero si papá está presente, como lo vemos ahí en esa fotografía, dando fuerza, acompañando esa gestación, pues vamos a tener niños y niñas con mayores niveles de conciencia para asumir la vida. Luego entonces nos vamos a encontrar con otra fuerza, la fuerza del parto. La cuarta fuerza es una fuerza muy grande, porque se requiere tener fuerza para dar a luz, para parir a nuestros hijos, para haber sido paridos por nuestra madre. Y como lo vemos en las fotografías también, pues una mujer tendrá mucha más fuerza, mayores posibilidades si está acompañada por ese padre de la criatura. Esto no quiere decir que las mujeres no podamos hacerlo solas, claro que sí, pero también en este video y en mis reflexiones y en los espacios en los que acompaño parejas, a mujeres y hombres que se están haciendo la pregunta por la paternidad consciente, la idea también es devolverles el lugar de la paternidad a los hombres. Cada vez que una mujer dice no necesito un hombre para criar a mis hijos, está promoviendo también la falta de responsabilidad con la paternidad. Considero que hay que hacer un llamado amoroso, contundente, con templanza también a los hombres para que se hagan cargo. Hay unas implicaciones no solo de orden espiritual, de orden biológico, también de orden político en la apuesta por la vida humana. Cada vez que estamos gestando un hijo, ese hijo, después de ser un feto, será un neonato, pero luego se convertirá en un adolescente y finalmente será un ciudadano que aporte o no a la sociedad. Entonces hay unas implicaciones, no solamente del amor y de esas lógicas del ego que a veces nos llevan a querer tener hijos para que se replique la familia, el apellido, para tener la finca, como se escucha muchas veces en lo coloquial de nuestras comunidades, en ese lenguaje coloquial, la finca. Ese es un movimiento muy desde el ego, que no logra ver la amplitud de traer una nueva vida al planeta Tierra, a una familia, a la comunidad. Hay unas implicaciones muy grandes en el ejercicio de nuestra sexualidad. Somos libres de ejercer el derecho al deseo, al placer, claro que sí, pero el no cuidado de nuestra sexualidad puede generar embarazos no conscientes, no deseados, con las implicaciones que tiene para los padres, con las implicaciones que tiene para la biología de la mujer que lleva adelante un embarazo que no desea, para las implicaciones que tiene para ese ser. Entonces mi invitación siempre es a que la sexualidad sea consciente, responsable, que entendamos
que lo que sucede con mi útero no solamente va a tener consecuencias para mí, para una posible vida, sino para la familia, para el tejido en el que también interactúo. Muy bien, volvemos entonces a la fuerza del parto. Se requiere de fuerza, es más, allí se encuentra la vida y la muerte en ese momento. Muchas mujeres pueden quedar embarazadas, o sea, tienen la fuerza, y hombres para llegar a la sexualidad, reciben esa fuerza de la fecundidad, tienen la fuerza para gestar, pero no tienen la fuerza del parto. Y si en ese momento pues la vida y la muerte están juntas, siempre vamos a tener el riesgo de que la madre muera al dar a luz, o inclusive también el feto muera al nacer. Es un momento crítico, es un momento bellísimo. Quienes hemos vivido este momento pues sabemos lo que allí sucede. Es un momento mágico, es un momento en el que realmente, cuando también somos acompañadas por el padre de nuestro hijo, en ese momento del parto, pues se va a tener mucha más fuerza para que sea de una manera más armoniosa, más amorosa, con menos dolor. Y bueno, hoy en Medellín y cada vez más en el mundo también estamos abogando por un parto humanizado, porque el parto de las mujeres no sea pensado para el bienestar de los profesionales de la salud, sino realmente que la postura sea una postura cómoda para la mujer, que quienes quieren acompañarse de parteras o dulas puedan hacerlo, que se pueda garantizar el bienestar también del lugar donde la mujer va a dar a luz, que no sea solamente ese cuarto frío, luminoso, que tanto violenta a una mujer y a un neonato al momento del nacimiento. Que podamos garantizar realmente cada vez más que los partos sean conscientes y humanizados. En ese sentido, vamos ganando conciencia y vamos reconociendo esas fuerzas que se requieren y vamos viendo lo grande de la vida. Finalmente, hay otra fuerza, una fuerza que es muy importante, que es la fuerza para cuidar la vida. Escogiendo las imágenes me daba cuenta que cada vez más vamos entendiendo que cuidar la vida es un asunto que viene desde el primer momento en el que amamantamos hasta que nuestros hijos tienen la suficiente fuerza para salir adelante, para hacerse cargo de su propia vida, para construir autonomía. Y que aquí también va a ser muy importante contar con papá y mamá. Muchas parejas logran tener las 4 fuerzas anteriores, pero no logran tener la fuerza para cuidar la vida. Y entonces son los niños y las niñas que se entregan en adopción. Muchas veces son actos conscientes de amor. Conozco personas, mujeres, que en un acto de amor se han dado cuenta que no tienen la fuerza para cuidar la vida de ese bebé que trajeron al mundo. Y en un acto de amor y de desprendimiento lo entregan para que sean otras personas, otras familias, otras parejas las que los cuiden. En mi acompañamiento a niños y niñas que han sido adoptados, pues yo puedo dar cuenta de eso, del gran amor que existe allí también por esos padres adoptivos que no tuvieron, en la mayoría de los casos, muchos de ellos no tuvieron las primeras 4 fuerzas, no pudieron fecundarse, no pudieron gestar, no pudieron dar a luz, pero tienen la fuerza para cuidar la vida y con eso se comprometen. Serán tan importantes entonces los padres biológicos que tuvieron esas primeras 4 fuerzas como los padres del corazón o padres de crianza que han cuidado la vida. También nos encontramos que cuidar la vida no solamente es tarea de mamá. Cuando los hijos pueden contar con el padre, pueden contar con esa presencia, aunque papá y mamá estén separados por la circunstancia que sea, cuando los hijos pueden contar con esa presencia amorosa, psíquica, emocional, económica también, de papá y de mamá, pues bueno, van a ser chicos y chicas con más estabilidad emocional, con mayor fuerza en la vida. Este tema de cuidar la vida tiene muchos aspectos que hay que mirar con detalle. Hay mujeres que cuentan con su compañero, pero después del momento del parto anulan al papá, se toman posesión de sus hijos, sienten que sus hijos son únicamente de ellas y borran al papá aunque el papá esté ahí y no permiten que esa fuerza masculina y amorosa también sea percibida por el neonato, por la cría.
Va a ser muy importante que nosotras permitamos que los padres vengan conscientemente a ser parte también del cuidado de la vida, para ir trascendiendo también ese tema del patriarcado, de que las únicas que cuidan la vida somos nosotras. Hombres y mujeres estamos llamados a cuidar la vida de nuestros hijos. Muy bien, entonces como miramos, son 5 fuerzas las que se requieren. En el tema de cuidar la vida, yo también tengo una reflexión, es muy personal, pero quiero compartirla, y es que conozco lugares donde están niños y niñas esperando ser adoptados, niños y niñas que pasaron toda su infancia y su adolescencia esperando una pareja heterosexual que los adoptara. Y bueno, por todo lo que implica la burocracia del sistema de adopciones en nuestro país, no pudieron ser adoptados. Niños y niñas que de pronto pudieron llegar a haber sido adoptados por parejas homosexuales que, si bien no podían dar la vida, por lo que ya vimos en la primera fuerza de la sexualidad y de la fecundidad, sí tenían la fuerza económica, emocional, amorosa, de principios, de valores para cuidar la vida. También conozco personas solas que han deseado cuidar la vida de un ser humano que ya está aquí y no se les ha permitido porque no cumplen con los requisitos de estar en pareja. Son muchos asuntos muy complejos que mi llamado es a que reflexionemos, nos hagamos preguntas, porque para poder seguir evolucionando en una vida consciente, pues necesitamos hacernos cargo no solamente de nuestra sexualidad, de nuestro deseo de ser padres o no, sino también de los niños y niñas que ya están aquí en el planeta y que requieren de adultos responsables y amorosos que podamos acompañarles en su desarrollo. Esto también va a ser muy importante. Y bueno, finalmente una reflexión. ¿Por qué este video? Bueno, primero para honrar mi vida, honrar la vida de mi hijo, honrar a mis ancestros y a mis ancestras porque le dijeron sí a la vida, pero también porque cada vez más me encuentro a jóvenes que no quieren tener hijos, y todo el respeto para esa decisión, porque es que sí, traer hijos al mundo requiere de mucha fuerza. Paradójicamente, el que cada vez menos parejas quieran tener hijos, menos jóvenes quieran tener hijos, nos devuelve el valor que tiene la paternidad y la maternidad, porque es que no es tan sencillo, porque es que no es tan fácil, porque se requiere coraje. No solamente se requiere de una relación sexual placentera para traer un hijo a la vida y cuidar esa vida, se requiere de todo esto que hemos compartido en este video para que la vida no solamente esté aquí y respire, sino para que la vida humana cada vez más evolucione en conciencia. Hasta aquí mi reflexión de hoy, mi gratitud con todos los seres que deciden ser padres y madres conscientes, y también con todos los seres que desde la conciencia hoy dicen no tenemos la fuerza, no vamos a traer niños y niñas al planeta cuando no tenemos la posibilidad de darles el mejor cuidado, la mejor atención para que realmente la vida continúe evolucionando. Entonces, nada está mal, nada está bien, es un proceso de evolución, de reflexión, de darnos cuenta de lo que nos implica traer la vida y cuidar la vida. Un abrazo para todos y para todas, y seguimos en contacto a través de estos videos compartiendo reflexiones, saberes y preguntas.